Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 15 y estaremos leyendo los versos desde el 10 hasta el 20 bajo el título Lo que contamina al hombre. Es la segunda parte de este pasaje que ya estuvimos leyendo en el capítulo anterior. Así que vamos a orar antes de comenzar la lectura. Padre, gracias te damos una vez más por esta palabra, por la posibilidad que tenemos de leer y alimentarnos de ella, Señor. Pon palabras en mi boca, guíame a toda sabiduría y a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que leemos Evangelio según San Mateo capítulo 15, verso 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Gloria a Dios. Y vemos una vez más a Jesús hablándole a sus discípulos y a estos fariseos que siempre estaban tratando de buscarle una falta a Jesús. En el capítulo pasado vimos que le encontraron que sus discípulos rompían una de esas tradiciones que era comer con las manos sin lavar, y el Señor les explicó a ellos que más bien ellos con sus tradiciones estaban rompiendo con los mandamientos de Dios, y ahora les explica en estos versículos que acabamos de leer que no es lo que entra por la boca, no son los alimentos lo que realmente contamina al ser humano, sino es lo que sale de la boca. Pero los fariseos se ofendieron con estas palabras de Jesús, se ofendieron porque Jesús les dijo que ellos con sus tradiciones estaban quebrantando los mandamientos de Dios, y Jesús les dijo a sus discípulos, dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. ¿A qué clase de ceguera se estaba refiriendo Jesús? Es a la ceguera espiritual. Los fariseos eran ciegos porque no veían las cosas igual que las ve Dios. Ellos veían solamente lo externo, tenían vista física, pero no tenían vista espiritual. No comprendían el corazón del Padre, y por eso es que juzgaban solamente según las apariencias, porque no tenían revelación del Espíritu Santo, y al ser ciegos espiritualmente también eran guías de ciegos, porque ellos hacían discípulos y le enseñaban a sus discípulos a ser tan hipócritas y tan ciegos como eran ellos mismos. Y Jesús dijo lo que debemos hacer con estas personas, y es dejarlos. Es decir, que no debemos afanarnos en quererlos convencer de que vean lo que no pueden ver, porque no podemos ver el mundo espiritual al menos que nos sea revelado por medio del Espíritu Santo. Y Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y también a estos fariseos que Él no ve las cosas como las vemos nosotros. Para nosotros es muy importante cuidar la salud de nuestro cuerpo, pero para Jesús es más importante cuidar la salud de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que le pueda pasar a nuestro cuerpo es importante, pero al final sabemos que todos un día de una cosa o de otra vamos a morir, porque este
cuerpo ya está condenado a la muerte. Sin embargo, lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu es muy importante, porque de eso depende la vida eterna. Por eso Jesús siempre hablaba con palabras muy espirituales, poniendo lo espiritual en primer lugar, elevando la ley que Dios le dio a Moisés desde un plano físico a un plano espiritual, donde lo más importante es el corazón, es la santidad que viene desde adentro. Por eso en otros pasajes Jesús les decía a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque se preocupaban mucho de la apariencia externa, como una tumba muy pintadita, muy adornada con muchas flores, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, de huesos, de peste. Y así Jesús veía a los fariseos, y es lo que no debemos ser nosotros. Cuando nos preocupamos más por lo físico que por lo espiritual, cuando nos preocupamos más por nuestra salud física que por nuestra salud espiritual, entonces estamos siendo ciegos igual que estos fariseos. Tenemos que ver las cosas como Jesús las ve, y aún los discípulos no entendían el contenido de las palabras espirituales de Jesús, porque aún no había venido a ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como regalo del Padre, la promesa del Padre, después que Jesús resucitó, a morar dentro de los creyentes. Pero hasta ese momento el Espíritu Santo estaba sobre ellos, ellos estaban ungidos, Jesús andaba con ellos, pero todavía ellos no habían nacido de nuevo. Y al no haber nacido de nuevo, ellos tampoco podían entender las cosas del reino de Dios, porque el Señor dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Qué importante es nacer del Espíritu, pero para nosotros los que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo morando dentro, sí podemos entender las palabras espirituales, y debemos mantenernos en un nivel espiritual, no descender al nivel de la carne, no poner al mismo nivel las cosas humanas y las tradiciones de los hombres y las reglas de cuidado y de higiene, que son buenas, pero nunca ponerlas al mismo nivel de la palabra de Dios y de lo espiritual, lo que sucede en nuestro corazón. El Señor se preocupa más por la contaminación del corazón, y la contaminación del corazón es todo lo que tiene que ver con el pecado, como Él dice ahí, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Y eso, ¿por dónde entra? No entra por la comida, no entra por una comida mal lavada, ni por unas manos sucias. Eso entra por unos ojos sucios que ven lo que no tienen que ver, unos oídos sucios que escuchan lo que no tienen que escuchar. Y cuando pecamos, cuando estamos en un ambiente incorrecto que a Dios no le agrada, recibiendo y alimentando lo pecaminoso en nuestra vida, nosotros como cristianos tenemos que hacer como Pablo, que dijo: yo estoy juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, tenemos que ver las cosas como Él las ve. No podemos ser ciegos espirituales nosotros también. Tenemos que tener vista espiritual y priorizar lo espiritual por encima de lo material, guardar más nuestro corazón que nuestro cuerpo, aunque el cuerpo también hay que cuidarlo para cumplir el propósito de Dios, pero preocuparnos más por nuestra alma y lo que sucede en nuestro espíritu que lo que sucede externamente. Cada vez que nosotros nos preocupamos más por lo externo que por lo interno, estamos actuando como un fariseo. Pero Dios quiere que pongamos las cosas en el orden correcto y entendamos que Dios no es legalista. Él no se preocupa tanto por las apariencias externas de las cosas, sino por lo que ocurre verdaderamente en el espíritu y la intención verdadera del corazón y del espíritu de las personas. Así que vamos a orarle al Padre para que nos dé vista espiritual, para que no seamos ciegos y guías de ciegos como estos fariseos, para que podamos entender que tenemos que guardar nuestro corazón más que nuestro cuerpo de los pecados, de las cosas malas, y preservarnos íntegros por medio del arrepentimiento, porque como he dicho en otros programas, no podemos lamentablemente dejar de pecar por completo. Siempre algún error vamos a cometer porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y eso nos lleva a una actitud humilde como la de ese publicano que entró en la presencia de Dios y le dijo: Padre, perdóname que yo soy pecador, perdóname porque ni aún soy digno de mirar al cielo. Tenemos que tener una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento, pero también una actitud de lucha contra el pecado y de preservación de nuestro corazón. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos revelas, Dios mío, las prioridades para ti, Señor, que lo más importante es lo que no se ve, es lo que se lleva adentro, es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, lo que tenemos que guardar limpio y se contamina no por la comida que comemos, sino por lo que vemos, por lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, ayúdanos a cuidarnos de toda cosa mala que nos pueda contaminar, para que tengamos un corazón limpio y que te podamos ver. Tu palabra dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros queremos verte, no queremos ser ciegos ni guiar a otros ciegos, Señor, sino que queremos ver, entender y discernir todas las cosas espiritualmente como tú la haces. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos revela, que nos ilumina, que nos quita la venda de los ojos y nos guía hacia toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir estudiando este capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Chao.